sus lugares, inclinen sus rostros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este día martes. Hemos, Señor, aclamado, celebrado tu nombre con alegría y ya hemos leído también tu palabra, hemos expresado nuestra gratitud a través de las ofrendas. Y ahora, Señor, tenemos la oportunidad de reflexionar en la verdad y la sabiduría de tu palabra. Consuela a tu pueblo con tu palabra, pero también, Señor, rétanos, desafíanos a mantenernos firmes y fieles en el llamado que nos has hecho en Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo rogamos todo. Amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 6, para los que no han estado presentes, ¿verdad? Con el capítulo 6 se comienzan a romper los 7 sellos que estaban cerrando o guardando misteriosamente los sucesos históricos en aquel libro, en aquel rollo. El único capaz, el único digno de abrir, de romper los sellos y de leer el libro es el Cordero que dio su vida y ha vencido, dice el capítulo 5. En el capítulo 6 comienza entonces a abrirse los primeros sellos. Hasta donde vamos estudiando, hermanos, que es el versículo 8, hasta donde llevamos, ya se rompieron 4 sellos, los primeros 4 sellos. Qué interesante, hermanos, la manera como el capítulo 6 nos está hablando en lenguaje narrativo, pero una narrativa propia de los escritos apocalípticos. Para los que les gusta la literatura, ¿verdad? Es un deleite, ¿verdad?, entrar a este tipo de literatura narrativa, pero apocalíptica. Lo que San Mateo 24 y 25 nos cuenta de manera descriptiva, expositiva, pues nos lo está contando Apocalipsis de manera narrativa. Vean qué interesante es comparar. Hay fuerzas históricas, hay sucesos en la historia humana que están llevando a la humanidad, al mundo, hacia su fin. No tanto que estén provocando su fin, sino están conduciendo hacia el final de la historia. De hecho, la palabra escatón, en griego, escatón, significa las cosas finales, los tiempos finales. Y cuando hablamos de escatología, estamos refiriendo el estudio de lo que sucederá en los tiempos finales, ¿verdad? Bien, en este mundo escatológico, hermanos, se nos narra, se nos cuenta en Mateo en forma expositiva y en Apocalipsis 6 en manera narrativa. ¿Cuáles son esas fuerzas históricas, hermano? ¿Cuáles son las fuerzas históricas? Los vectores, los factores de la historia que van ayudando a que la historia avance a su meta, o sea, a su fin. Bueno, hay sucesos calamitosos, hay sucesos malvados, pero también hay sucesos que tienen el componente, diríamos, positivo. Por eso me gusta hablar a mí de vectores, ¿verdad? Porque estos se pueden, lo negativo se puede contrarrestar con lo positivo. Y aun cuando hubieran muchas cosas negativas, jamás podrán contrarrestar ese elemento positivo que es la promesa, la garantía de que Dios tiene puesta su mano en nuestra historia, de que el mundo avanza, pero avanza hacia donde Dios quiere que avance. Bien, si ustedes leen Mateo 24, hermanos, van a encontrar qué cosas van a suceder al final de los tiempos. Y si leen el capítulo 6, van a ver que ahí están. Por ejemplo, el caballo rojo representa la guerra. Y si ustedes leen al Señor Jesús en Mateo 24, van a oír que diga: oiréis de guerra y de rumores de guerra. El mismo elemento, la guerra.
Si leen Apocalipsis 6, el segundo caballo, que es el caballo, ¿qué color es el segundo? El tercer caballo, hermano. Primero es blanco, segundo es rojo, tercero negro. ¿Qué representa el caballo negro? El negro, el caballo negro, el que tiene la balanza en la mano, el que cuando sale se oye una voz que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero al trigo y al aceite no los toques, respétalos. Bueno, ¿qué representa el caballo negro? Ya lo dijimos. ¿Quién anotó? Caballo negro, hermanos. ¿O repetimos el estudio pasado? Para los que no vinieron. ¿Qué representa el caballo negro? El hambre. Muy bien, gracias, hermano. El mercado, las injusticias económicas. Y si ustedes leen Mateo 24, van a encontrar que habrá hambres. Y la palabra hambre no significa el que alguien tenga ese sentido de apetito cuando necesita comer, sino un estado de injusticia donde la gente no recibe lo que necesita para vivir, pero no porque la tierra no esté dando, sino por injusticia, por una distribución desigual, inequitativa de los bienes para las necesidades humanas. No es posible que en un mundo donde hay gente que vive en la opulencia, el lujo, haya gente que viva en la miseria. No sé si oyeron las noticias ayer, hermanos. Se dieron a conocer algunas cifras. Hay 53 millones de pobres en México, hermanos. ¿Qué les parece? Aumentó la pobreza en México. Ya lo sabía, decían ustedes. Pero aumentó el índice de pobreza, el número de pobreza. 53 millones de pobres en México. Creo que la mitad de la población mexicana están catalogados en pobreza. Y de esos hay unos 11 millones que están en pobreza extrema. ¿Pero qué les parece? Que entre los personajes más ricos del mundo están los mexicanos, algunos mexicanos. A eso es lo que se llama hambre, hermanos. El caballo negro representa la desigualdad económica, la injusticia que se dan. Ya explicamos algo de esto, el estudio del martes anterior. Bien, fíjense bien, guerras y hambres. Ya lo habían dicho el Señor Jesucristo y ahora aparecen, pero en forma narrativa, como si fueran caballos. ¿Por qué? Porque parece una carrera de caballos, les dije. La imagen de Juan es un hipódromo y cada caballo sale en la carrera como una fuerza histórica. ¿Sí? Claro, el Señor Jesús nos los contó de otra manera, pero Juan nos lo está viendo como si se tratara de caballos briosos que se lanzan en una carrera. Y finalmente aparece un caballo amarillento. Para los que vinieron el martes pasado recordarán que el color de este caballo en griego es chloros. De ahí viene la palabra española cloro, ¿verdad? Cloro. El color es un color verde amarillento o amarillo verdoso, que recurriendo al padre de la medicina, el famoso Hipócrates, en los escritos de Hipócrates, el famoso médico de la antigüedad, decía que el color de una persona que agoniza o que acaba de morir es precisamente ese, cloros, ¿verdad? Ahora se encuentran respuestas de por qué el último caballo es color cloros, color amarillo, color verdoso, o amarillo verdoso, o verde amarillento, ¿verdad? El último caballo representa la muerte por medio de enfermedades. Por medio, es el color de la muerte, por medio de plagas, de pestilencia. Aparece también esta traducción en la Biblia, de pestilencia, de una peste, de una epidemia. Bien, todos esos elementos están en el discurso apocalíptico del Señor Jesús. Oiréis de guerra, hambres,
enfermedades o pestes también están. Pero es curioso, hermanos, que el primer caballo, les decía yo, el color caballo blanco, el caballo blanco, no pertenece al grupo de los tres últimos, no pertenece al grupo de la muerte, sino representa la proclamación de la victoria del reino de Dios. El caballo blanco salió venciendo y para vencer. Es más, en la visión de Juan, el jinete del caballo blanco ya trae la corona del vencedor. Va a empezar la carrera, pero desde que inicia el jinete ya tiene la corona del vencedor. Ya sabemos entonces. Es un mensaje muy bonito, muy elocuente. La historia no es algo a la casualidad, algo azaroso. A ver en qué para este mundo, no. La historia tiene una meta y el reino de Dios es el fin de la historia. El caballo blanco representa la garantía de la victoria del establecimiento del reino de Dios. Bien, ya entonces ya van 4 sellos. El primer caballo, el blanco; segundo caballo, el rojo; el tercer caballo, el negro; y el tercer caballo, el amarillo. Todos ellos son factores de la historia que están presentes en nuestro mundo y de alguna manera jalonando el proceso histórico. Así como la muerte, la injusticia económica, las enfermedades son problemas negativos, diríamos, cuestiones negativas aquí, problemáticas, así también la proclamación del reino de Dios es un factor histórico. Vamos al siguiente sello entonces, hermanos. Vamos al quinto sello. Si tienen su Biblia, hermanos, les pido que leamos los versículos 9, 10 y 11. Solamente 3 versos del capítulo 6. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es el quinto sello, hermano. A ver, vamos a tratar de entender el quinto sello. ¿Qué representará el quinto sello, hermano? A ver. El caballo blanco, que es el primero, la proclamación del reino de Dios, el evangelio. Caballo rojo, la guerra. Caballo negro, la injusticia económica, el hambre. Caballo verde, las enfermedades. ¿Qué significa este quinto sello? Como un factor en la historia humana. Fíjense bien, hermanos, qué elemento por eso les empecé citando Mateo 24. ¿Qué elemento en el discurso de Jesús, si lo recuerdan, porque deben recordarlo, que ya lo estudiamos en la escuela dominical? ¿Qué elemento de Mateo correspondería con esto? Mártires. Sí, un poquito tiene que ver con mártires. Sí, tiene que ver con mártires. Pero es un elemento que aparece en Mateo 24. En el discurso apocalíptico de Mateo 24 y 25 aparece un elemento histórico. Cosas que Jesús dice: van a suceder estas cosas también. Yo sé que lo tienen, hermanos, ahí eso. Cuestión de que piensen, hermano amado. Persecución, gracias, hermano amado. ¿Ya ven? Por eso me gusta esperar. Ese es el elemento, ¿verdad? Jesús dice: y por mi causa serán perseguidos. Eso dice Mateo en forma expositiva. Vean cómo nos lo está contando Juan bonito. Nos está hablando de la gente que murió. Eso no solamente persecución, no significa que lo van siguiendo en una carrera, ¿verdad? Persecución es hostilidad, ser hostil a una persona. Pero también significa incluso asesinato, muerte violenta.
Entonces, la persecución, hermanos, la persecución contra los justos, la persecución de los fieles, es un dato que señala lo que viene en los últimos tiempos. Es un factor de la historia. Cuán común, hermanos, es esta enseñanza en labios del Señor Jesucristo. Desde el sermón de la bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Desde que inició su mensaje el Señor Jesucristo y llamó al seguimiento, Él también les dijo, pero al que se decida seguir a Cristo, a Dios, debe contar con que no va a ser fácil el camino. Hay hostilidad, hay fuerzas del enemigo, hay fuerzas del mal, hay fuerzas de la injusticia que no le gustan, se van a oponer. Antier, ¿verdad? Escuchamos las noticias que a un comandante naval, ¿verdad?, lo asesinaron. Yo pregunto, ¿quién creen ustedes que lo asesinó, ¿verdad? Si oyeron las noticias, ¿verdad? O se enteraron. Según el Procurador General de la República, ya dio, por lo menos el grupo al que pertenece, son los que se hacen llamar los caballeros templarios de allá de Michoacán, ¿verdad? Mataron pues a alguien que está llevando o quiere llevar supuestamente la justicia. Bueno, hay gente que se va a oponer a eso. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, a los que decidan caminar conmigo van a haber persecuciones, va a haber hostilidad. No es el camino fácil. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, cuando allá Lucas, el Señor Jesús va cargando ya su cruz en el camino, el Vía Crucis, el camino a la cruz. Dice que había unas mujeres que lloraban. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Mujeres de Jerusalén, no lloran por mí, dice. Lloran por ustedes, por sus hijos. Si esto se lo están haciendo al árbol verde, dijo, ¿qué más no le harán al árbol seco? Dice. Jesús está diciendo, si a mí, el Hijo de Dios, se lo hacen, ¿qué no le van a hacer a los otros? Al Rey, al Señor. Entonces, la persecución es una realidad histórica que tiene que ver con que se aproxima la intervención de Dios. La persecución, la hostilidad contra los justos es un factor histórico. Y aquí está, ¿verdad? Pero este mensaje del quinto sello es doble, hermanos. Es doble. Porque no solamente es la persecución de parte de los victimarios, diríamos. No solo la persecución es un factor histórico. Yo quiero que pongan mucha atención y luego regresaremos a algunos datos. Fíjense qué dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, otra vez, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué les parece, hermanos? Aquí hay datos interesantes que no lo han descubierto, ¿verdad? Pero hay cosas paradójicas acá. Si alguno de ustedes trae una Biblia diferente, una versión diferente, por favor, ¿verdad?, ayúdenme a ver qué dice ahí en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué es lo que ve Juan? ¿A quiénes ve Juan cuando se abre el quinto sello, hermanos? En el versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Hay alguna versión diferente a esta, hermano? ¿Alguien trae una versión que no sea Reina Valera 60? Porque nos va a ayudar. ¿No? ¿Todos traen la misma Biblia? Allá, hermano Gilberto. ¿Qué dice?
el versículo 9. Gracias, hermano. ¿Quién me había enseñado una Biblia de cuatro versiones? Hace poco alguien me enseñó. ¿Quién de ustedes me la enseñó? Una hermano Belcésar. Sí, ya me acordé. Dice, vi las almas. Se entiende que es las almas de los que ya murieron. Pero es una traducción literal la que está aquí. Vi las almas. Aquí podría haber una confusión. ¿Qué es lo que está viendo Juan, hermano? ¿Qué es lo que ve Juan? A ver, ¿qué es lo que está viendo? ¿Se pueden ver las almas? ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que vio Juan? Si ustedes tuvieran que hacer esto en forma de drama, cuando llegaran aquí, ¿cómo lo representarían? Y vi las almas. ¿Cómo se representa un alma? No es un fantasma, hermano, no vio fantasmas, ¿verdad? Bien, esta traducción no nos ayuda, pero aquí hay una paradoja. Lo que está diciendo Juan es: vi a los que habían sido degollados, los vi vivos. Así sería traducir. En vez de la palabra psique, no solamente se traduce como alma, sino como ser viviente. De hecho, si ustedes leen la Biblia en el hebreo, van a descubrir que cuando Dios crea al hombre, lo hace de barro, dice, ese es su cuerpo, y luego sopla ruach, espíritu, y cuando Dios sopla el espíritu, el ruach, llegó a ser Adán un ser viviente. Esa palabra ser viviente es nefesh en hebreo. El ser humano no tiene alma. Fíjense bien qué interesante. El ser humano no tiene alma, es un alma. Si entendemos la palabra alma como algo que vive, algo que está vivo. Y cuando la Biblia griega, o cuando la versión griega de nuestra Biblia, de la Biblia hebrea, perdón, cuando se traduce del hebreo al griego, la palabra nefesh se traduce como psique. ¿Qué quiere decir? Que ser viviente significa psique en griego. Entonces, más que alma, como algo incorpóreo, algo etéreo así, la palabra psique significa que Juan vio vivos. Es lo que está diciendo. Vi vivos a los muertos. Algo interesante, es una paradoja. Por eso le decía, a veces leemos y no reparamos en lo que Juan está diciendo hasta que hacemos un estudio como este. Juan dice: estoy captando que los que murieron aquí en la tierra, ahora los veo de pie, los veo vivos. Y hoy diríamos, muertos pero vivos. Muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Los mártires no fueron aniquilados, siguen viviendo. Esto es lo que está diciendo Juan, algo muy bonito en ese pasaje. Tan así siguen viviendo que ellos claman, dice. Fíjense bien. La persecución es un factor histórico. ¿Quién persigue, hermanos? Bueno, los victimarios persiguen a los justos. Ese es un factor histórico. Pero el clamor de los mártires también es un elemento histórico. Dice que ellos clamaban. ¿Y qué clamaban estos mártires, hermanos? ¿Qué es lo que clamaban? ¿Qué clamaban? ¿Alguna vez ustedes han pensado, hermanos, por qué tanta injusticia y Dios no hace nada? ¿Nunca se han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué el malo prospera? ¿Por qué parece que el malo se sale con la suya? ¿Por qué los sanhedritas lograron llevar a Jesucristo a la cruz, clavarlo, matarlo y sepultarlo? Y decir, se nos hizo. ¿Y dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está el Señor? Fíjense cómo se dirigen estas personas a Dios. Si tienen su Biblia abierta, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo
y verdadero. ¿Ustedes creen que un Dios santo puede permitir eso, hermano? Un Dios leal, porque es la palabra verdadero, un Dios fiel. Fueron fieles, estos hombres fueron fieles a Dios y por eso murieron. ¿Y dónde está la fidelidad de Dios para sus justos, para sus seguidores? Hermana Raquel. Muy bien. Qué interesante, hermanos, porque la idea de justicia en la Biblia y en el Antiguo Testamento a veces no la hemos entendido. ¿Se establece la justicia? ¿Cuándo se establece justicia? Cuando el justo es vindicado, se le da la razón. Pero cuando el malvado es enjuiciado también, se le da su castigo. Eso es bíblico, hermano. No hay justicia solamente cuando al oprimido se le levanta. Esa es la mitad. Y al que hizo el mal, olvídate, perdónalo. No, el Señor va a traer juicio contra ellos. Si ustedes leen, esa es la idea de juicio, el famoso mishpat o sedaka en hebreo, ¿verdad? La idea de juicio. La idea de juicio es honrar, vindicar al justo y enjuiciar, castigar al culpable. Nada más que nosotros nos desesperamos. Queremos ver rápido, que se vea que si yo he sido justo, si soy justo, que se vea ya. Y si aquellos han sido malvados, que se vea también que les va mal a ellos. Yo aprendí hace muchos años, hermanos. Aprendí y lo aprendí en una clase de escuela dominical que llegó a mi corazón, ¿verdad? Cuando a veces en nosotros surge el deseo de venganza, yo tengo que recordar que Dios ha prometido vindicar a los justos y enjuiciar al malvado. Todavía, pero no ahorita, no cuando yo quiero, no cuando a mí me conviene. Y a veces en el dolor del sufrimiento uno quiere actuar, casi diciéndole a Dios: si tú no haces nada, yo lo voy a hacer. Hace un poco de tiempo ustedes escucharon, ¿verdad?, del problema que enfrentaron nuestros hermanos de Juan Grijalva. Y cuando yo los visité, después de que ya tenían un mes sin agua, me dijeron: hermano, ¿cómo ve usted? Es que algunos hermanos están diciendo: ya demos la cooperación que están pidiendo, pues porque, pues claro, les habían cortado el agua, ¿verdad? Porque la cooperación era para construir un templo católico y los hermanos se habían negado y por eso les cortaron su agua. Y los hermanos decían: pues ya demos algunos ya empiezan a decir que es mejor darle la cooperación. Y otros más están argumentando: al rato cuando los queramos evangelizar, ¿con qué autoridad nos van a querer oír? Dice. Pero luego me hacen la pregunta: ¿y usted qué dice, hermano? ¿Y usted qué dice? Y yo me acuerdo que les dije: miren, hermano, yo tengo mi casa y ahorita me voy a ir a mi casa y ya tengo agua. Yo les podría decir: no, hermano, aguanten, pero yo voy a ir a mi casa con agua. Le digo: esto es algo muy personal. Ustedes tienen que decir. Lo que sí le digo: yo no voy a hacer nada. La iglesia no va a hacer algo así como imponer. No vamos a cooperar oficialmente. El que coopere lo expulsamos de la iglesia. Eso sí no va a ser la iglesia. Le dejamos a la conciencia de cada uno. Pero les dije: pero si ustedes consideran que eso es una prueba de su fe en Dios, aguanten, le digo, que el Señor los va a respaldar. Y me dicen: hermano, no, hermano, yo sigo igual, creo que estamos haciendo bien y tenemos que esperar. Le digo: hay una cosa, que si dan la cooperación ahorita, al rato por cualquier fiesta, por cualquier celebración de religiosa, van a pedirles a ustedes también. Si ceden esta vez, van a tener que ceder las demás. Tuvo que pasar otro mes, hermano, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora las autoridades
ejidales llegaron a solicitar, a suplicar que ya terminara el problema y que ellos estaban dispuestos a reconocer el error que habían hecho y a firmar lo que se tuviera que firmar, ¿verdad? Nada más que 2 meses, hermanos, sin agua, ¿verdad? A veces no queremos pasar una prueba chiquita, queremos venganza, que se vea con quién está Dios, de parte de quién está Dios. Bien, cosas curiosas de este pasaje. ¿Por qué dice que las almas o estos mártires, más que almas, estas personas vivas, estos mártires vivos, estaban al pie del altar, hermano? ¿Por qué? Eso no lo vamos a entender tan fácilmente. Vi al pie del altar, dice. Está hablando de Juan, del altar celestial. De un altar celestial. Pero dice, vi al pie del altar a los mártires vivos, de pie, dice, o vivos. Bueno, porque en el Antiguo Testamento decía que cuando se sacrificaban los animales del sacrificio que se ofrecía a Dios, la sangre se tenía que derramar sobre el pie del altar. Ahí, aunque se mataran por allá los animalitos, habían canales que conducían hacia al pie del altar. Ahí tenían que regar, ahí tenía que llegar la sangre de los sacrificios. Por eso Juan dice, vi al pie del altar. ¿Qué está diciendo? Que había sangre, había derramamiento de sangre. Los mataron, pues, violentamente. Y yo les pregunto, ¿y cómo claman los mártires, hermano? ¿Cómo claman? ¿Se han puesto ustedes a pensar? Los que ya murieron tienen alguna conciencia de lo que está pasando aquí en la tierra. Nunca les da curiosidad todos estos pasajes, hermanos. Bueno, ¿y cómo es que claman si están en el cielo? Allá en el cielo se siente también ganas de vengarse. ¿No debería ser suficiente que ya están allá para que se les olvidara todo lo que pasó aquí en la tierra? Porque dice Juan que estas almas están al pie del altar, pero claman venganza. ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí hay un detalle muy interesante. De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿en dónde estaba la vida? ¿Qué es la esencia de la vida? ¿En dónde está la esencia de la vida de una persona? En la sangre, dice el Antiguo Testamento. La sangre es la esencia de la vida. Lo que está diciendo Juan aquí es que la misma muerte, la injusticia, la sangre derramada en este mundo, no es que literalmente los mártires estén clamando, su sangre está clamando venganza. Y eso lo dice el Señor Jesucristo. Desde la sangre del justo Abel, ¿se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo? Desde la sangre de Abel el justo, fue el primer muerto en la Biblia, lo mató su hermano Caín, hasta la sangre de Zacarías, muerto cerca del altar, claman venganza, dice el Señor Jesucristo. En el judaísmo, hermanos, la sangre de un justo martirizado, sacrificado, asesinado violentamente, no se va a quedar impune. ¿Se acuerda a los judíos? La sangre de la gente que muere asesinada se niega a ser absorbida por la tierra. La sangre está clamando justicia, clamando que Dios se venga. Así que aquellos que piensan que ya hicieron lo que hicieron, ya mataron a los que quisieron matar y ya te olvidó todo, la Biblia dice no. Cada muerte injusta, cada muerte del justo se convierte en un factor histórico. Está clamando venganza noche y día. Y no venganza en el sentido de desquite, sino que Dios enjuicie, que Dios le pague al malvado. A mí me gusta este pasaje porque está hablando de las dos caras. Así como las persecuciones es un factor histórico, también la sangre de los mártires es un factor histórico. Si algunos de ustedes creen que Dios es un Dios
que deja todo impune, olvídense, no han conocido al verdadero Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro Dios es un fuego devorador. Y dice el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así dice la Biblia, ¿no? El Maestro Jesucristo dice que toda sangre derramada injustamente será vengada. Lo único que nos falta es la pregunta: ¿y hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Este es un mensaje alentador, hermanos. Todo el que se decide seguir a Cristo no va a ser alabado, exaltado. No, va a encontrar en su camino oposición, persecución, dice el Señor Jesucristo. Pero eso sí, el que muera por causa de mí y del Evangelio, yo le confesaré delante de mi Padre y de mis santos ángeles, dice el Señor, en mi gloria. Eso es cierto. Y la iglesia cristiana, a través de los siglos, hermanos, ha sobrevivido y ha tenido hombres y mujeres que prefirieron morir que ser movidos de su fe. El llamado del libro de Apocalipsis, lo vuelvo a insistir, hermanos, Apocalipsis hace un llamado a un seguimiento radical. Ahora que estoy leyendo la biografía de una extensa biografía de Dietrich Bonhoeffer, entiendo mejor, ¿verdad?, su libro aquel que se llama El precio de la gracia. Yo ya leí el libro hace muchos años. El costo del discipulado sería la traducción literal, ¿verdad?, del inglés. El precio de la gracia. Es gracia, es gratuita, pero tiene un precio, dice. No lo podemos pagar, pero debemos entregar todo. El discipulado, el seguimiento a Cristo es radical, dijo Dietrich Bonhoeffer. Y él, este hombre teólogo, percibió el gran engaño de Hitler y el gran peligro de que la iglesia sucumbiera. Y aun cuando en Estados Unidos se le abrieran las puertas, Dietrich Bonhoeffer dice: no es el lugar de la comodidad donde yo tengo que estar. Regresa a Alemania. Lo meten a un campo de concentración siendo alemán por haberse involucrado en un complot para eliminar a Hitler. Y 2 días antes de que entren los ejércitos aliados, dan la orden de ahorcarlo. 39 años, ¿verdad? 39 años. Un mártir moderno del siglo pasado. Podemos ver a famoso Martin Luther King, ¿verdad? Un mártir cristiano del siglo XX. El seguimiento sigue siendo radical, hermanos. Eso sí, el que se mantenga fiel hasta el último momento, Dios ya le prometió victoria. Y ya prometió no solo vindicarlo, sino a juzgar al malvado. Eso no va a quedar impune. Hay una pregunta aquí: ¿hasta cuándo vas a vengar, Señor? Y vean cuál es la respuesta. ¿Qué le responde el Señor a su pregunta de venganza, de hasta cuándo va a haber justicia? Versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significan victoria, hermanos. Es el color celestial por excelencia de los seres celestiales, pero también es el color de la victoria, del gozo. De esta manera está diciendo, fíjense bien, Dios ya les donó algo, no sabemos qué, pero ya les dio algo. A esas personas que han muerto por su fe, Dios ya les dio algo especial, ya les dio anticipadamente parte de la plenitud de la victoria prometida. Pero si bien ya tienen algo, todavía no tienen todo. Famoso ya, pero todavía no. Ya gozan
de algo anticipado. Se les dieron, y en este darle las vestiduras blancas hay una imagen, hay un mensaje de que Dios ya les dio algo a ellos. Pero también se les da una orden. Se les dijo: espérense, tengan paciencia. Dios es justo y santo, hermano. ¿Sí? Sí, hermanos. Dios es santo, no tolera el pecado. Dios es justo, va a vindicar al justo y va a pagar al malvado. Pero ahora les pregunto, ¿Dios es misericordioso, hermano? Con el malvado, con el pecador es misericordioso. Bueno, tenemos que ir a nuestra doctrina, hermanos. Nuestra doctrina, la primera, dice, ¿verdad?, que creemos que Dios es amoroso y santo en naturaleza, atributos y propósitos. Es amoroso y santo. Ahora les pregunto, ¿qué es más Dios? ¿Justo vengador o misericordioso? ¿Qué es más Dios? ¿Será que hoy Dios es más misericordioso que justo? Y nuestra respuesta teológica es no. Dios sigue siendo justo y santo y misericordioso. Pero Dios tiene los tiempos son de Dios. Nosotros queremos ver que el malvado le vaya mal inmediatamente. Si fuera así, ninguno estaría aquí, hermano. Ninguno. Si estamos aquí es porque Dios es misericordioso. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios nos ama, hermanos. Dios ama a su creación y nos ha buscado hasta encontrarnos en Cristo. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Si hay algo que Dios espera, hermano, es que su creación se vuelva a Él arrepentido. Es misericordioso. Pero acuérdense, esa espera de Dios o esa gracia de Dios tiene un plazo, tiene un límite. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo Noé predicando acerca del diluvio? Dice la Biblia. Dios le dijo a Noé: constrúyete un arca y predica. Y durante todo el tiempo que Noé estuvo fabricando aquella gran embarcación, estuvo predicando. Dice que fueron 120 años. 120 años de burlas, de rechazo, de críticas. Pero cuando vieron el agua de verdad, todo el mundo quiso entrar al arca. Cuando vieron, qué bueno que construyó un arca. Pero cuando Noé vio, la puerta fue sellada, dice. Y Noé la selló. Noé le puso llave. Y cuando aquella gente dice que le tamboreaba, yo creo, la puerta del arca, Noé dice: yo no puedo. Yo prediqué y la puerta estaba abierta, pero fue Dios quien la cerró. Y si Dios ya cerró, yo no la puedo abrir. Un elemento muy interesante de la narrativa del Antiguo Testamento. La gracia de Dios es cierta, hermanos. La misericordia de Dios es real, pero tiene un límite. Tiene un límite. Y aquí estamos en ese sello, ¿verdad? Así como hay persecuciones por parte de los malvados, así como hay gente fiel que está dispuesta a morir sin dar un paso atrás, esa sangre derramada, esa muerte injusta, es un recordatorio de Dios de que los malvados van a recibir su merecido si no se vuelven a Dios y si no se arrepienten. ¿Cuál es el mensaje del libro Apocalipsis, hermano? Por un lado es: arrepiéntete ahora que hay tiempo. Arrepiéntanse ahora que hay tiempo. No echen en saco roto la gracia de Dios. Si Dios nos ha abierto un plazo de gracia, como dice Joaquín Jeremías, si Dios se puso, Cristo se puso así, ¿verdad?, deteniendo las dos paredes para que haya un respiro, hay que aprovechar ahorita que la puerta está abierta. Pero también debes saber que el día que Dios diga hasta aquí, la puerta se va a cerrar. El que se pierda no va a ser porque Dios no quiso,
porque Dios no pudo, es porque la persona endureció su corazón, no quiso. A los fieles se les dice, tengan paciencia. Dios ya los tiene arropados, Dios ya los tiene consentidos, diríamos. Yo no les puedo explicar dónde están, ¿verdad?, los que han muerto en Cristo, qué tanto ya disfrutan de la presencia de Dios, qué tanto falta que reciban. Pero vean qué bonito mensaje. Por un lado es invitación al arrepentimiento, este sello, pero por otro lado es un consuelo hasta que se cumpla el número de sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que quienes estaban leyendo el libro de Apocalipsis estaban invitados a tener la misma fe, el mismo valor, la misma fidelidad de esos que están clamando. ¿Hasta cuándo? Es más, en esta noche, los que estamos oyendo este mensaje, este pasaje nos invita a esperar, a tener paciencia. ¿Saben, hermanos? Dios nos los regañó. Ven aquí que Dios, algún ángel los vino a regañar. Irreverentes, ¿por qué están clamando? ¿Hasta cuándo? ¿Te estaban reclamando a Dios? Más bien lo que se les dio fue consuelo. Es correcto, hermanos, cuando uno no se conforma con lo que el mundo es. No, es que Dios no lo hizo así, ni Dios quiere que esto sea así. Y qué bueno cuando viene la impaciencia cristiana, porque eso nos ayuda a actuar a favor del reino de Dios. No nos hace caer en depresión, ni en desesperación, ni en desesperanza. El ver que este mundo se está desquebrajando y echándose abajo en pedazos, nos debe ayudar a decir, pero el reino de Dios está presente y yo quiero formar parte del reino de Dios. La conferencia que dimos hace unos momentos sobre la importancia de la escuela dominical nos hizo recordar a un hombre llamado Roberto Reix, que cuando vio a esos niños harapientos, ¿verdad?, delincuentes potenciales, él dijo, algo tiene que hacer el evangelio con ellos. Y comenzó invitándolos a su casa los domingos para enseñarles a leer y a escribir, pero con la Biblia. Y fue así como nació la escuela dominical, con la Biblia. Es fácil criticar, es fácil decir, pues ni modo, ¿verdad? Pues, hasta que Dios quiera, ¿no? Claro, lanzarse a trabajar comprometido en los valores del reino de Dios nos van a acarrear dificultades, hostilidades, persecuciones, como a Jesús. Jesús sabía, ningún profeta en Israel, ningún profeta de Jehová fue una persona grata. Los verdaderos profetas fueron desechados, fueron maltratados, fueron martirizados. El profeta que anunció la venida de Cristo, Juan Bautista, fue decapitado. Y el gran Señor, el gran Mesías Jesucristo, fue crucificado. Este sello nos invita, hermanos, a mantenernos en un seguimiento radical, completo. Ser cristiano no es a medias, hermano. Ser cristiano no es a medias. Cuando Bonhoeffer estuvo en Estados Unidos, 9 meses, estuvo viviendo en Estados Unidos, visitó algunas veces la iglesia, dice. Y dice, en la iglesia, aquí hablando de la iglesia en Estados Unidos, en la iglesia cristiana en Estados Unidos, he oído hablar de un montón de temas. Solo uno no he oído, tal vez no me ha tocado la suerte, pero de un tema no he oído, de Jesucristo y del Evangelio, dice. Eso es lo único que no he oído. Pero de ahí he oído de todo temas, dice, no de Jesucristo ni de la cruz de Cristo. Y hoy parece, ¿verdad?, que esa seducción está otra vez presente. Las iglesias hablan de grandezas, de sanidades, de prosperidad, pero no de cruz, no de seguimiento, no de fidelidad y no de paciencia. Paciencia, hermanos, paciencia. La muerte de los mártires justos es un factor de la historia que está clamando. Pero por otro lado, la persecución, la maldad de los malvados es también un factor histórico. Vean cómo estos vectores se están entrelazando.
pero quien lleva, quien conduce la historia es Dios. Y ahí vuelve a aparecer aquí, ¿verdad? La victoria está asegurada. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí, así es. Una frase que aparece en uno de los evangelios no canónicos, ¿verdad?, pero atribuida al Señor Jesús. Estar cerca de mí es estar cerca del fuego. Estar lejos de mí es estar lejos del reino. Algunos quieren estar cerca, pero no pasar por fuego. Se alejan, bueno, pero también se alejan del reino, ¿verdad? Es lo que está diciendo esa frase. Este quinto sello, hermanos, nos invita a tener paciencia, nos invita a un seguimiento radical. No solo esperar que la vida cristiana va a ser miel sobre hojuelas. Nos invita a ser bravos, hermanos, bravos en el sentido de tener valor, tener postura, tener las agallas, como decimos, ¿verdad?, para defender los valores cristianos. A veces con una burla nada más nos hacen tambalearnos, ¿verdad? Entre los muchachos, a veces porque la novia no es cristiana, ya quieren desertar de su cristianismo. Eso no es nada cuando vengan las pruebas realmente del enemigo. El cristiano responde con fidelidad total a su maestro, pero la victoria está asegurada. Tengamos paciencia, hermanos, por si alguno ha venido aquí pensando, bueno, ¿y hasta dónde va a ir? Yo me preguntaba hace unos días, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Hoy los valores se están resquebrajando. Los hombres muy machos salen diciendo que en realidad no son tan machos, ¿verdad? Pero hay personas que no solamente dicen, no, resulta que soy hombre, pero tengo mi novio, ¿verdad? Y salen otros diciendo, qué bueno que tuviste el valor, te elogio, te reconozco tu hombría de poderlo decir públicamente. Y a veces mi cabeza, hermano, no crean, ¿verdad? Digo, Señor, que estamos fuera de tiempo, estamos atrasados. En realidad el mundo es ya tan malvado, tan injusto, que estaremos aceptando muchas cosas en los días que vienen. ¿Dónde están los valores, hermanos? ¿Dónde están nuestros valores cristianos? Nuestra verticalidad cristiana. Empezamos cediendo en lo poquito, una mentirita, una trancita, un sobornito, después se vuelve tan normal, todo el mundo lo hace. Y yo pregunto, ¿y qué queda del evangelio? Como decía Van Haffer, ¿qué queda? A veces hemos acomodado a un evangelio que ya no es cristiano. Es un pseudo evangelio, solamente porque no queremos sufrir. Bueno, la Biblia dice que el que ha decidido seguir a Jesús está cerca del fuego, pero también está cerca del reino. Y el reino de Dios, como lo ven en el caballo blanco, salió venciendo y para vencer. Eso sí, la victoria es segura, es una realidad. Continuaremos el próximo martes, hermanos, con el sexto sello. Ya vamos 5 y les invito, ¿verdad?, que no se pierdan para entender bien qué está diciendo Juan y qué nos está declarando el Señor. Puesto de pie, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el tiempo de estar en tu casa. Gracias por hablarnos con cuidado, con delicadeza, pero también con claridad y precisión. Seguirte es algo serio. Poner nuestras vidas en tus manos va a traer, Señor, la furia de los malvados, la crítica, la burla de los que no te reconocen. Pero también traerá tu bendición, tu justicia y la victoria segura al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por invitarnos a tener paciencia, a aguantar, a resistir,
y a mantener nuestros valores cristianos en los momentos más difíciles. Tenemos seguridad que vale la pena estar de tu lado y defender tu reino. Despídenos de este momento, de este tiempo de estar en tu casa, y que tu Espíritu Santo acompañe a todo tu pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos.